Mira la una, nos manda saludos a la familia Vargas y la saludamos desde el Morro de Puerto Santo. Tengo tiempo que no paso por allá, ¿vale? Aquí hablando con Eduardo Fernández de los chipichipi, de todas esas cosas, ¿no? Los guacucos, todas esas cosas, ¿no? La triple perla, todas esas cosas que se pueden comer. Y la belleza del medio también en toda esa zona, ¿vale? Bellísima, ¿no? Toda Paria, toda la... El estado Sucre es una belleza. Cariaco, Marihuitar, sí, todo eso. Cumaná, bueno, por supuesto, todo eso. Bueno, ¿qué te puedo decir? Esta hora que da hambre, si uno pone hablar de esos temas de las morcillitas y los choricitos de por allá, ¿no? Es dulce y picosa. Pero bueno, hablemos de otra cosa. No, pero vamos a hablar de la política. Eduardo, fíjate tú. Hay muchos temas asociados a esta decisión de la Mesa de la Unidad Democrática. El problema también, tú hablas de confianza para la inversión, ¿verdad? Pero pareciera que no siempre existe la confianza entre quienes son opositores para ponerse de acuerdo. Hay muchas reservas. Hay una mesa de diálogo que hay en la República Dominicana y algunas personas me han dicho, caramba, qué difícil ha sido montar una mesa de diálogo en Venezuela. Bueno, sí, muchas veces pasa que a lo mejor a la mesa de la MUD le faltan sillas para sentarse, ¿no? Entonces uno dice, el diálogo, Vladimir, aprovecho, no puede reducirse a 2 o 3 partidos de la oposición muy estimables, muy respetables, sus líderes, lamentablemente, vuelvo otra vez. Un tocayo tuyo que lo llaman Eduardo Sentaí, que tú lo conoces, sí, no. Dice que esos son los 4, que el problema de la MUD son los 4 jinetes del apocalipsis. Bueno, el apocalipsis es mucho más trascendente que eso, pero en todo caso, mira, a mí me parece que tiene que participar el liderazgo nacional. ¿Y quiénes están en el liderazgo nacional? Vuelvo a hacer la lística rapidito. Los señores de la empresa privada, los señores del mundo sindical, del mundo obrero organizado, de los trabajadores, los rectores de las universidades y del mundo de las academias, los representantes de los gremios profesionales, las asociaciones civiles, las organizaciones de la vida social. Todas esas personas tienen una palabra que decir en este momento tan crítico de Venezuela. La política es algo tan demasiado importante que no se puede dejar solamente en manos de los políticos. Eduardo, ¿a ti te han llamado dirigentes de partido para consultar tu opinión sobre estos temas? Mira, yo he tenido el raro privilegio de que por lo menos la mesa nunca ha tenido interés en conocer mis puntos de vista y mis opiniones. Siempre he estado a la orden para darlas con la mayor amplitud y bueno, con la mayor modestia y la mayor humildad también. Pero bueno, yo tengo la sensación de que ellos sienten que están completos como organización política. Yo creo que hay que abrir. Yo creo que hay que convocar a la nación entera. Lo que están sufriendo los venezolanos, lo que estamos sufriendo los venezolanos, es demasiado grande, Vladimir. Yo no sé a dónde va a terminar esto. Además, cuando el gobierno precipita las elecciones, es porque sabe que esto va de mal en peor. Pero con esas elecciones presidenciales no se va a resolver ningún problema. Se va a resolver el problema económico, se va a resolver el problema de la inflación, se va a resolver el problema del desabastecimiento. ¿Cómo hacer para que la oposición, en este corto plazo que hay de aquí a las elecciones, logre desactivar lo que para ella significaría una bomba de tiempo, que es la abstención? Claro, la única manera, creo yo, si la oposición se presenta y dice, nos hemos puesto de acuerdo, vamos a buscar un candidato de unidad nacional, no se trata de candidatos partidistas, no se trata de vanidades personales, vamos a buscar una fórmula y nos comprometemos a respaldar a ese presidente una vez que gane las elecciones en un gobierno de unidad nacional, de transición, un gobierno que tome las medidas para resolver el problema del hambre, de las necesidades de la población, etcétera. Oye, yo creo que recuperaría prestigio y en ese momento podría recuperar la mayoría social. La mayoría de los venezolanos queremos cambio. Pero la mayoría de esos venezolanos no quieren votar porque no sienten que hay una convocatoria suficientemente patriótica, amplia, inclusiva, como para respaldarla. Entonces, fíjate tú, la oposición ganó las elecciones con este Consejo Nacional Electoral, con la señora Tibisay Lucena de presidenta, ganó la oposición abrumadoramente en diciembre del 2015 la elección de la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué pasó después? Vinieron las elecciones de gobernadores y se fracturó la unidad de los partidos opositores. Entonces hay 80% de venezolanos que estamos por un cambio de gobierno. No digamos que estamos contra el gobierno, que en gran medida estamos contra el gobierno, pero que en todo caso quisiéramos un cambio porque este gobierno ha demostrado que no tiene capacidad de resolver los problemas. Queremos un cambio, pero no encontramos que nos hagan una propuesta que nos resulte suficientemente atractiva como para ir a votar.
con todas las maniobras que el gobierno está haciendo para, digamos, desanimar a la gente a votar, si del lado de acá se presenta una propuesta atractiva, si del lado de acá se presenta una propuesta de unidad nacional que nos convoque a todos, yo estoy seguro que nos movemos todos a votar, pero con una propuesta, no con un pleitico de mentas de madre entre líderes de un partido de oposición contra líderes de otros partidos de oposición. No, señores, no es la hora para eso. Como me ha dicho muchas veces mi esposa, me dice, cuando veo tanta gente que se ofrece para ser candidatos a la presidencia de la República, pienso que no tienen idea de qué es lo que se van a encontrar. Porque el que llegue a la presidencia de la República después de las próximas elecciones va a encontrar una situación sumamente difícil de manejar. Se necesita un gran consenso. Una pregunta, ya que hablaste de Marisabel, que está aquí en el estudio. Ajá. Marisabel, ¿te impulsa a que te metas en ese lío o te ha disuadido? Marisabel me impulsa siempre a que cumpla con mi deber de servir, con mi deber de ayudar. Pero, por ejemplo, con la posibilidad No, de proponerte. con eso no tenía absolutamente ninguna obsesión y sabe que eso va a ser una tarea muy exigente. Que va a ser una tarea muy exigente. En todo caso, lo que ella ¿Por qué siempre... tú no ofreces tu nombre en este momento, que en otros momentos lo has Mira, hecho? porque creo que hay otras opciones que el país debe ponderar y debe considerar. Y como yo estoy... Pero tú no nos quieres decir cuál es la que te gusta a ti. Como yo estoy tan convencido de que hace falta esa fórmula de unidad nacional, no quiero agregar un nombre más para dividir lo que ya está suficientemente dividido. Yo lo que quisiera es, señores, pongámonos serios. Señores, tomemos conciencia de la magnitud de la crisis que está viviendo Venezuela. Señores, tengamos alguna sensibilidad para lo que está sufriendo la gente. Porque yo me imagino, Vladimir, un padre de familia que no tiene cómo llevar comida a su casa y se encuentra unos afiches de unos candidatos que se presentan por aquí, que se presentan por allá y dice, bueno, ¿qué falta de seriedad es esta? ¿Por qué no me presentan una política que resuelva estos problemas? Y yo creo que tenemos derecho los venezolanos a exigirle a nuestros líderes. Y cuando digo a nuestros líderes, no son solamente los líderes políticos, los del gobierno y los de la oposición, sino los líderes de la nación. ¿Cómo te parecen, Eduardo, las posiciones que han asumido Estados Unidos, el Grupo de Lima, y otros países que han comentado, pues, yo tengo unos sentimientos ambivalentes. Su postura de que no reconocería un gobierno nacido de estas elecciones? Yo tengo una posición bien, digamos, compleja en relación con esa materia, porque por un lado agradezco y aprecio mucho la solidaridad internacional. Caramba, que todos esos países estén tan pendientes y tan atentos a lo que está pasando en Venezuela. Como ciudadano venezolano, pues agradezco esa atención y esa preocupación, porque además eso coincide con lo que ha sido la tradición venezolana, Vladimir, tú la conoces muy bien. Cuando los venezolanos estábamos sufriendo dictaduras en el pasado, o cuando esos países estaban sufriendo dictaduras, Venezuela abrió sus puertas para recibirlos a todos. Y aquí estuvieron... La Casa de la Solidaridad de Venezuela siempre ha sido. La Casa de la Solidaridad. Entonces, muy bien. Pero por otra parte, oye, qué triste que hayamos llegado a una situación en la cual el mundo entero está estupefacto con lo que está pasando en Venezuela. Qué vergüenza que estén pasando estas cosas. Ahora, las acciones de la comunidad internacional... ¿Tú te imaginas que el gobierno se saliera con la suya, haga su elección en abril y tengamos entonces un presidente electo y un presidente en ejercicio? Claro, ellos están calculando que va a ser la misma persona. Pero tú te imaginas que tengamos un presidente electo durante 8 meses, esperando hasta enero para que le entreguen el poder. ¿Qué falta de seriedad y de respeto a las instituciones es eso? Hace un montonón de años fue presidente de los Estados Unidos, el primer presidente de los Estados Unidos fue George Washington, y se estableció que las elecciones en Estados Unidos eran el primer martes o el segundo martes de cada mes de noviembre, cada 4 años. Y desde entonces todo el mundo sabe, cada 4 años se elige el presidente en noviembre, tienen un presidente electo el mes de diciembre y en enero el presidente toma posesión. Un país organizado tiene que tener, como lo tuvimos nosotros durante 40 años, se vencía el periodo de 5 años, hasta Pérez Jiménez respetó el mandato que la Constitución le daba, inventó lo del plebiscito, pero le dio una respuesta al hecho que la Constitución le exigía que a los 5 años había que hacer algo parecido a unas elecciones. Aquí en Venezuela esto es el imperio de la arbitrariedad. Necesitamos rescatar al país, podemos rescatar al país, es la hora de rescatar al país. Y yo me permito simplemente, con toda modestia y con toda humildad, aprovechar el espacio que tú me estás ofreciendo para pedirle al liderazgo nacional
por favor, señores, vamos a darle una respuesta a esta tragedia que ya lleva cerca de 20 años. Vamos a hacer una pausa y continuaremos conversando con Eduardo Fernández. El tigre a la una es nuestra etiqueta del día de hoy. Sí, señor, muy bien. Tigre con pelo blanco. Así es. Yo no sé qué tipo de... Se ha encanecido un poco, pero eso es envidia que me tiene.